Hola, ¿cómo están? Bueno, esta noche vamos a tener a Iván Kachanowski. En unos minutos Iván se va a conectar. Bueno, aprovecho y les cuento, no sé si ya saben, el viernes a las 20 lo vamos a tener a Javier Milei. Así que por supuesto están todos invitados. Esperemos un par de minutos más. Seguramente ya se va a conectar Iván. Está Iván ya conectándose. Hola Iván, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Bien. gusto que nos acompañes en este ciclo de entrevistas que empezamos en la Asociación Civil Río Paraná con este asunto de la pandemia. Sí, nos obligó a estar digitalizados. Así es. Bueno, Así. le estaba diciendo a la gente, esta noche estamos con Iván Kajanowski, es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, Iván, mira, en función un poco de las expectativas de la gente y por supuesto de tu perfil, nos gustaría, como para empezar, tener alguna visión, un comentario tuyo de la situación económica, cómo estamos en estos días. Bueno, a ver, para hacer algo así a modo de introducción, si querés, bueno, me parece que claramente Argentina tiene dos agendas en este momento, ¿no? Uno, el relacionado con el coronavirus, obviamente, y el otro es la negociación de la deuda. Así que lo que voy a hacer es hacer un comentario de cada situación y después iremos profundizando, si te parece. Tema coronavirus. Bueno, está claro que acá, y sobre todo en Argentina, empieza este dilema de salud o economía que se volvió bastante polémico, donde después empezó a surgir la idea de que no es salud o economía, sino que es salud y economía. Yo creo esto último, creo que las dos cuestiones son importantes. Me parece bien que el gobierno esté preocupado por la salud, eso me parece correcto. Lo que parece estar incorrecto es la poca preocupación económica que están mostrando. Es decir, así como el presidente tiene un grupo de asesores muy bueno, de epidemiólogos y doctores, debería también tener un grupo de economistas que lo asesore para esta situación tan complicada, ¿no? Y esta segunda parte parecería estar totalmente dejada de lado. Entonces, la verdad es que son cuestiones que van de la mano, no hay que separarlas, y si bien el gobierno creo que hizo bien en entrar rápido en una cuarentena, todo lo que le siguió después no fue tan afortunado, porque la idea de entrar rápido en una cuarentena, a lo bestia, así como hicimos nosotros, es para después poder hacer los famosos testeos masivos, que no se están haciendo. Entonces, si vos no haces testeos masivos, no me quiero meter mucho en tema de medicina, pero si no haces los testeos masivos,
no podés ir generando la estrategia de salida. Entonces hoy Argentina está a ciegas. Entonces una cosa es una cuarentena desordenada y otra cosa es una cuarentena inteligente que pareciera no estar ocurriendo. Bien. Y en lo económico, bueno, las medidas que se están tomando parecen alejarse un poco de los óptimos, ¿no? Porque es siempre más castigo al sector privado, el sector público que no se ajusta, etcétera, ¿no? Un montón de cuestiones que ya conocemos. Pero para ir cerrando la introducción de coronavirus y después pasamos, si querés, un poquito a la deuda, también está bueno ubicarnos en dónde estamos parados nosotros, ¿no? Ante esta situación. Digamos, yo te diría que existen, resumiendo a grandes rasgos, tres tipos de países. Los países que están desarrollados, bueno, los países que están desarrollados tienen espalda para afrontar esta situación, pueden emitir por ahí con mayor tranquilidad porque hay demanda de su moneda, es otro cantar. Después tenés países emergentes que tienen macroeconomías equilibradas, entonces por ahí no pueden emitir a lo loco, pero sí pueden endeudarse, como lo hicieron Perú, como lo hizo Paraguay. Perú se endeudó al 3%, Paraguay se endeudó al 5%. Entonces, bueno, pueden ir llevando la situación. Y después tenés los casos como Argentina, donde no hay macroeconomía equilibrada. Y ahí es donde nos complicamos. Entonces, no podemos salir a endeudarnos, porque hoy nuestro riesgo país está por las nubes, y nuestro costo de financiamiento es infinito casi, y dependemos exclusivamente de la emisión porque la presión tributaria ya es récord. Entonces, al depender de la emisión, encima en un país donde no hay demanda por el peso, puede traer unos problemas complicados en el mediano plazo. No una superinflación en el corto, pero dependiendo de cómo sea la política monetaria, en el mediano plazo puede haber un problema importante ahí. Bueno, eso con respecto al coronavirus. Y como te comentaba, el otro tema es la deuda, ¿no? Porque encima de que está todo el baile del coronavirus, estamos ahí viendo si entramos en un nuevo default o no. Sería el noveno para la Argentina. Y hago un paréntesis más, que no es menor. Porque Argentina ya estaba complicada antes de la pandemia, ¿no? Entonces, encima cae la pandemia y se escucha mucho decir, bueno, que nos agarró la pandemia mal parados, pero la realidad es que estamos mal parados hace 60 años, ¿no? Porque tenemos déficit fiscal hace 60 años, salvo por periodos muy cortitos. Entonces, cuando vos estás 60 años mal parado, no importa que en algún momento te va a llegar el golpe, es decir, no podés jugar el partido con el arquero adelantado mucho tiempo porque en algún momento te van a tirar la pelota por arriba y te van a hacer el gol. Bueno, Argentina está mal parado hace 60 años y cuando pasan estas cosas, el golpe es más fuerte. Y en todo este contexto está el tema de la deuda, que está muy vigente en estos días, porque el 8 de mayo vencía el plazo para los acreedores, que ahora se extendió hasta el 22. Para, bueno, resumirlo un poco, Argentina no puede hacer frente a sus pagos, entonces tiene que renegociar la deuda. Y la estrategia en un principio dejaba bastante que desear, ¿no? Porque veíamos un ministro de Economía que era bastante hermético, que parecía agresivo con los acreedores, hizo su propuesta agresiva y, bueno, vimos los resultados. Tuvo una adhesión que fue mínima, el 20%, no llegó al 20% la adhesión a la propuesta. ¿Qué va a ocurrir ahora? Probablemente, bueno, va a venir seguramente una contrapropuesta de los acreedores, que seguramente va a ser rechazada por el gobierno, y después el gobierno seguramente haga otra oferta que puede llegar a ser más razonable. Es decir, puede ocurrir, veremos qué pasa, pero puede ocurrir que el gobierno termine cediendo más de lo que creemos en el término de la negociación de la deuda y termine pagando, quitando menos intereses, quitando nada de capital y con un periodo de gracia menor. Puede ocurrir. Entonces, resumiendo un poco esta introducción, y si querés empezamos con las preguntas o como vos me digas, Argentina estaba delicada y le cayó todo este problema, lo cual lo deja muy delicada y si no hace las cosas bien va a encaminarse a una crisis complicada que puede ser bastante fuerte. Y Argentina, recordemos que cada crisis que tiene de las fuertes la deja marcada. Tuvimos el Rodrigazo, que elevó bastante la pobreza. Tuvimos el 89, que volvió a elevar la pobreza. Tuvimos el 2001, que nos llevó a una pobreza del 52%. Después la bajamos, pero nunca pudimos quebrar
la pobreza estructural de 30% en los últimos 30 años. Entonces, cada crisis nos va moviendo a niveles de pobrezas estructurales mayores. Entonces, no es menor lo que está pasando en Argentina. Podría ocurrir que la pobreza supere nuevamente el 50% con la próxima crisis que venga. Entonces, todo lo que haga el gobierno en política monetaria, política fiscal, en cuestiones de comercio exterior, es sumamente importante para ver cómo salimos de esta situación que es muy comprometedora. No, pues claro, muy claro. Ahora, por lo que escucho, respecto de la deuda, vos mantenés un cierto optimismo más allá de nuestra conducta de defaulteador serial, digamos, de que el gobierno finalmente va a hacer el esfuerzo, digamos, va a dejar un poco esa actitud de peleador y va, digamos, a hacer el esfuerzo para llegar a un arreglo. Yo creo que es probable que haga un esfuerzo, no porque quiera, sino porque no le queda otra. Es muy cierto lo que vos decís de lo que es nuestra historia, ¿no? El track record que tiene Argentina en términos de deuda default deja mucho que desear, ¿no? Es como, Argentina es el borracho de la mesa, ¿no? Digamos, si hay una mesa y sirven vino, el que apuestan a que termina borracho sería Argentina, para hacer un paralelismo. Es decir, es el mal alumno de la clase, se lleva la materia a marzo. Entonces, eso siempre genera una expectativa muy baja, es complicado. Es decir, entonces, el problema más que de la oferta es la credibilidad de pago del gobierno, porque fíjate que hay países que tienen niveles de deuda mucho más elevados que nosotros, pero como son creíbles de que van a pagar por lo menos los intereses, no es un problema. Y te doy un ejemplo muy concreto que es Grecia. Grecia hace no muchos años tenía un riesgo país que llegaba a 6.000, 7.000 y una deuda en proporción del PBI que rondaba el 100%, incluso lo superaba. Hoy Grecia tiene el mismo nivel de deuda sobre PBI de 100%, no me acuerdo exactamente el número, pero su riesgo país no supera los 300, es más, creo que está más cerca de los 200. Entonces, ¿cómo puede ser que a mismo nivel de deuda haya riesgo país tan distinto? Y es un tema de credibilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Grecia? Empezó a hacer a las buenas o a las malas un poco los deberes y a reducir el déficit. Entonces, cuando vos mostrás una tendencia, por lo menos, a un superávit fiscal primario y que pasa a poder pagar los intereses, la credibilidad es otra. Pero ¿cuál es nuestro caso? No es ese nuestro caso. ¿Qué está diciendo el gobierno? ¿Qué está diciendo Guzmán? Acá no va a haber ajuste. Entonces eso te hipoteca la credibilidad. Te dice, bueno, si no va a haber ajuste, ¿cómo me vas a pagar? No me sirve de nada que me digas que vas a pagar en 3 años si vos no vas a un sendero de superávit fiscal primario. Y para que se entienda, superávit fiscal primario es pagar los intereses de la deuda, ni siquiera, no el capital, ¿no? Es poder pagar los intereses. Como no vamos ahí, entonces lo que los acreedores dicen, bueno, no, si no vamos ahí, necesito los famosos endulzantes, como lo llaman. Ok, sacame capital, sacame intereses si querés, pero no me des 3 años de gracia porque no cobrar por 3 años en un contexto que no sé si me vas a pagar, no cierra por ningún lado. Entonces yo creo que el gobierno, porque la realidad lo impone, no porque lo quiera, va a terminar cediendo un poco su posición, ¿no? A ver, digamos, se suele hacer en casos de deuda este ejercicio, ¿no? Digamos, si uno agarra un bono que vale 100, ¿cuánto está dispuesto a pagar el gobierno? Y el gobierno quiere pagar por un bono que vale 100, 40. Y los acreedores quieren que les paguen 60. Entonces la lógica te indicaría que, bueno, por ahí en 50 cierran. Y yo creo que en 50 cerrarían. Ahora, si cierran en 50 y se reestructura la deuda, pero no vamos a una corrección fiscal, no le va a quedar otra que seguir emitiendo lo loco como venimos haciendo, porque venimos emitiendo muy fuerte, salvo en abril que hubo una recaída, pero fue una cuestión más bien técnica. Lo va a tener que financiar con emisión monetaria y esto ya lo vivimos en los 80 y sabemos cómo termina. Entonces, creo que tiene que el gobierno empezar a entender que tiene que haber una madurez para empezar a encarar reformas estructurales, porque si no Argentina la puede volver a pasar mal. Claro, el problema es que no se ve esa actitud. Entonces, finalmente parece como que el ajuste va. Ver la realidad va a venir por las malas y no por las buenas. Esa es la cuestión.
Exactamente, esa es la cuestión, un poco va a venir seguramente por las malas y no por las buenas, y de hecho, si recordamos y hacemos un poco de historia, como te decía, ¿no? Argentina hace 60 años que convive con déficits fiscales, salvo el periodo ese de 2003-2008 que hubo superávit, pero porque hicimos una devaluación brutal, es decir, no fue lo más sano, digamos. Entonces, los ajustes que suele tener Argentina es porque devaluamos, no porque hacemos los deberes. Y son ajustes muy distintos. El ajuste por devaluación genera pobreza. El ajuste porque haces los deberes, porque vas achicando y haciendo eficiente el Estado y volviendo competitivo al sector privado, genera riqueza y crecimiento a largo plazo. Pero no, Argentina está acostumbrado a ajustar con devaluación. Y la historia del cepo o de un tipo de cambio controlado y con un tipo de cambio paralelo que se le escapa, ya se vivió muchas veces y terminó siempre igual. En los 50, en algún momento de los 60, en los 70, en los 80 y en el 2002, siempre terminó con un dólar oficial que terminó acercándose a lo que era el dólar paralelo. Es decir, el tipo de cambio baila al compás del paralelo. Acá el que comanda el baile es el dólar paralelo y lo que estamos viendo es una brecha creciente. Y lamentablemente, para un país como Argentina, que no tiene moneda prácticamente, porque gastamos en pesos pero ahorramos en otra moneda, el termómetro de la economía es el dólar. Entonces, cuando vemos que el dólar se empieza a escapar es cuando empezamos a sospechar que las cosas no andan bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar? Bueno, te ponen un cepo. Entonces, bueno, si te ponen un cepo, el termómetro pasa a ser o el dólar paralelo o lo que gasta el gobierno de reservas para mantener el tipo de cambio en un nivel. Que eso en abril también se vio, ¿no? Que el Banco Central vendía dólares para tratar de mantener al dólar en determinado nivel. Entonces, la temperatura, en vez de medirla por el tipo de cambio oficial, la medís por el nivel de reservas o por el tipo de cambio paralelo. Y bueno, Argentina, tenemos que aceptarlo, es un país bimonetario, es decir, piensa en pesos y piensa en dólares. Entonces, hacer política monetaria en un país que piensa en dos monedas es más complicado. Pues política monetaria puede ser, por ejemplo, anclar expectativas de inflación o emitir para bajar tasas, pero cuando tenés a la gente que piensa en dólares y vos emitís, eso se va a veces al dólar. Y ese es uno de los mayores problemas que creo que tiene este gobierno en su forma de pensar, que piensa de raíz que una emisión monetaria puede reactivar el consumo. Y lo que estamos viendo es que no necesariamente es así. Y cuando vos emitís, ese dinero puede ir al dólar en vez de al consumo o a la inversión. Entonces, no es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Es decir, vos le podés poner plata en el bolsillo a la gente, imprimís, le ponés plata en el bolsillo. Pero eso no se transforma en que la gente de golpe tenga confianza, invierta y consuman. Si hay un país que no tiene la economía equilibrada, que macroeconómicamente no está equilibrada, ese dinero se va a ir entonces al dólar y no a inversión. Claro. Sí, sí, bueno, fíjate vos, escuchándote decía, en este momento tenemos varias variables que están presionando al tipo de cambio, porque tenemos, por un lado, la emisión extraordinaria, aun cuando hubo, como vos decís, una gran cantidad de absorción, ahora durante esta última semana, de nuevo se disparó, tenemos esa emisión, tenemos la brecha que se está ampliando, los vecinos que parece que están todos de acuerdo para devaluar un poco ello y eso también nos genera más presión. Como vos dijiste, las reservas en baja, las tasas de interés también negativas tampoco están ayudando. Entonces, finalmente, y vemos como el blue presiona para arriba, finalmente, ¿vos creés que puede haber en lo inmediato alguna devaluación importante? Bueno, lo Digamos, que mencionas, porque la presión es mucha, por eso digo. sí, totalmente. No, lo que vos mencionás es totalmente cierto. A ver, algo que mencionaste que es muy importante es el tipo de cambio de Brasil, ¿no? Que en este momento está cerca de 6 y Brasil es un país importante para Argentina, con lo cual que si Brasil devalúa, nos pone en una situación más comprometedora. Y de hecho, el nivel de tipo de cambio, si hicieras pesos real, está en niveles desfavorables para Argentina que no se veía hace mucho tiempo.
Entonces esas son cuestiones que tampoco ayudan. Entonces son muchas las presiones para Blue, también para los dólares paralelos, legales o el Blue. Mencionaste también el tema de las tasas de interés negativas, que ahí es donde también ves un poco este error que yo considero de raíz. Es cierto que la teoría te dice que si vos bajás la tasa de interés va a haber una mayor inversión y mayor actividad y va a fomentar la actividad. Pero en un momento de incertidumbre como este, o en un momento donde Argentina está estancada hace 8, 9 años ya, porque desde el 2011 que Argentina no crece y ese es el otro drama, tener tasas de interés negativas no se transforma nuevamente en inversiones, se transforma en que como somos un país bimonetario va a ir el dólar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la brecha va a ir creciendo, como ocurrió siempre. Es decir, esta película es la quinta vez que la vivimos, no está pasando nada nuevo, está pasando lo que pasó siempre, con el agravante de que cada vez es más fácil que pase. ¿Por qué es cada vez más fácil que pase cuando haces esto? Porque la confianza en el peso a medida que pasan los años y los episodios es menor. Argentina tuvo 5 monedas, le sacamos 13 ceros. Es decir, una persona que nació en 1950 vivió las 5 monedas. Es decir, una persona que nació en 1950, su primer juguete lo compró con una moneda, a su primera novia le invitó a salir con una, se casó con otra, paga la educación de sus hijos con otra y a los nietos les hace regalos con otra. Entonces, cuando vos evaluás ese track record, y bueno, entonces la pregunta no es por qué la gente compra dólares, es por qué se quedaría en pesos. Es decir, esto no es un amor al dólar, es un pánico al peso. Eso es lo que a veces cuesta entender porque se escucha mucho el discurso de que la gente por ahí huye a los capitales y no apuesta a la Argentina, que la Argentina te defraudó siempre, no podés ahorrar en pesos. Entonces te genera pánico y vos al pánico le escapás y buscas un lugar más seguro. El lugar más seguro es una moneda más estable, y en este caso el dólar. No, seguro, claro, es así es. Bueno, y decime una cosa, riesgo de estanflación. ¿Vos ves que eso, estamos en zona de ese riesgo? Lamentablemente ese riesgo existe. Eh, Algo que comenté ahí muy rápido, que podemos detenernos ahora un poquito más, es que el problema que hoy tiene Argentina es que desde el 2011 no crece. O sea, desde el 2011 que el PBI de Argentina sube un año, al siguiente cae, vuelve a subir, vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer, y si vos sacás una tendencia te da una línea horizontal. Hasta que llegamos al 2019-2020 que empezamos a caer todavía. Ahora estamos en caída por la crisis del coronavirus. Y antes de que llegue la pandemia, es importante entender por qué pasaba eso. Y Argentina estaba siendo presa de lo que denominamos por ahí los ciclos políticos, es decir, el ciclo económico estaba preso de los ciclos políticos. Los años impares, que son años electorales, la economía crecía. ¿Por qué? Porque imprimían billetes, le daban al gasto público, hacían obra pública y bueno, eso un año te funciona, pero el año que no hay elecciones volvemos a traer eso para abajo, entonces la economía cae. Entonces, por eso los años impares crecíamos y los años pares caíamos. Con lo cual, después de 9 años de estar en ese baile, donde los años impares crecemos, los años pares decrecemos, generamos un estancamiento. Y ahí ya nos vamos acercando a tu pregunta, si va a haber esta inflación. En estancamiento ya estábamos. Inflación era bastante alta, ¿no? Digamos, ahora la pregunta sería si esto se llevaría a niveles de hiperinflación y el riesgo está, no en el corto plazo, pero de vuelta, en el mediano puede ser tangible. Hoy se está emitiendo mucho y no va a generar problemas de inflación en el corto plazo porque hay una demanda circunstancial de corto plazo de demanda de pesos, que la gente con la pandemia se asustó, que sabía que iban a necesitar pesos porque tenían que ir al supermercado a comprar los bienes, entonces quiere los pesos porque no sabe qué va a pasar y los quiere para comprar, que no sabían si los cajeros iban a dar tanto dinero, entonces demandaban pesos. Entonces se generó una demanda de pesos que acompañó esta emisión monetaria, digamos, de alguna manera acompañó la oferta. Ahora la situación se va normalizando de a poquito en algún sentido, en el sentido de que ya la gente sabe que puede ir al cajero y que tiene los pesos, de que no está habiendo todavía grandes problemas de desabastecimiento. Entonces, como en la medida que eso pase y la actividad de a poquito vuelva a la normalidad, vamos a dejar de demandar esos pesos. Pero ya emitimos mucho. Entonces, ¿qué va a ser clave para evitar una posible
inflación que se desmadre. ¿Qué tipo de política monetaria se haga? Y qué tipo de política monetaria se haga me refiero a si va a haber política monetaria restrictiva o si vamos a seguir imprimiendo billetes para financiar un déficit fiscal. Si va a haber política monetaria restrictiva, también hay que preguntarse cómo, porque si es con Levax o Lelix o eso, es patear el problema, no solucionarlo. Pero bueno, podés evitar una inflación fuerte en el corto plazo. Pero no creo que sea ese el escenario, porque este es un gobierno que cree en monetizar el déficit. Y tenemos un doble problema con el déficit. El déficit sube, y sube por dos razones. Tiene un doble problema, porque aumenta el gasto y disminuye la recaudación. Entonces el déficit crece, recibe un doble golpe y no te queda otra que financiarlo con emisión monetaria porque no podemos endeudarnos. Entonces, si vamos a monetizar el déficit con emisión y probablemente hacia finales de año y 2021 empezamos a ver una presión sobre la inflación un poco preocupante. Pero bueno, Argentina es día a día, ¿no? Digamos, pensar en julio ya te digo que me suena a larguísimo plazo, ¿viste? Argentina es así. Pero con las herramientas que tenemos hoy, el escenario que veo es ese. Bueno, no, hay una cuestión que tiene que ver un poco con el mercado, con el comercio exterior, digamos, la caída vertiginosa de las importaciones por una cuestión no virtuosa y eventualmente podría ser una mejora de nuestros commodities, digamos, porque digamos, la gente en el mundo puede dejar de andar en auto y consumir menos petróleo, o no hacer turismo, pero no puede dejar de comer. Y entonces, eventualmente podría haber alguna mejora en los valores de los commodities nuestros, y hay analistas que estiman un superávit comercial de unos 20.000 millones para el año, que podría ser una forma, digamos, de amortiguar toda esta cuestión que estamos charlando. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, si hay algo que está claro es que la salida de Argentina hoy tiene que ser vía exportaciones, porque no es competitivo. Entonces, no va a haber inversión. Entonces, tenemos que vender en lo que somos más competitivos y de a poco volvernos más competitivos. Y la apuesta del gobierno era eso, previo a la pandemia, ¿no? ¿A qué apostaba el gobierno? A que la balanza comercial iba a mejorar, iba a haber más dólares y entonces podía matar el gobierno dos pájaros de un tiro. Emitir pesos para comprar esos dólares que sobraban de la balanza comercial y de paso financiamos al tesoro y esos dólares que compramos van a las reservas y sirven para pagar algo de deuda en dólares. Y fortalecemos las reservas y lo usamos para pagar la deuda. Ahora, estos dólares de una balanza comercial creciente, como decís vos, es un superávit que no es virtuoso, por la razón que vos mencionaste. Es decir, hoy nos sobran, tenemos una balanza comercial que da positiva, es decir, superavitaria, es positiva, porque se caen las importaciones, no es que hay un boom exportador. Es porque se derrumbaron las importaciones que caían a niveles del 25% interanual, mientras las exportaciones crecían al 2, 3, antes de la pandemia. Entonces, no es el escenario ideal para tener superávit, porque vos lo que tenés que buscar es que las exportaciones crezcan. ¿Y por qué las importaciones también caen? Porque estás teniendo un problema de actividad. Entonces, cuando tu actividad empieza a estar estancada y vos no podés producir, muchos de los bienes que importás es para poder producir. Entonces, lo que te está mostrando esa caída de las importaciones es que tenés un problema de actividad. Si no hubiera venido el coronavirus y por algún milagro la economía argentina repuntaba algo, lo que ibas a ver era que las importaciones iban a ser crecientes de vuelta y te iba a empezar a achicar ese superávit comercial que vos tenías. Entonces, acá el desafío es cómo fortalecer las exportaciones. Y acá es donde el gobierno debería trabajar en cuestiones polémicas, estructurales, que no creo que se anime, pero que hay que empezar a trabajarlas de a poco, porque yo creo que a Argentina no le va a quedar otra, sino va a quedar en un nivel de pobreza estancado. No me iría al extremo de decir que por ahí vamos camino a Venezuela, yo creo que es un poco exagerado, por lo menos en el corto plazo, pero sí vas a quedar en un nivel de pobreza menor y estancado en un nivel de pobreza menor. ¿Qué veníamos diciendo? Que desde el 2011 al 2019 la economía estaba estancada. Ahora está cayendo. Algo va a rebotar cuando esto pase, pero no va a volver al punto del 2019. Es decir, va a quedar más abajo. Entonces, si vos trasladás ese estancamiento
al nivel más bajo que te quedes, vamos a estar todos más empobrecidos. Esa es la conclusión. Entonces, Argentina acá, si quiere cambiar esa historia, tiene que pensar por lo menos 4 cosas. La reducción del Estado y del gasto público para poder reducir también la presión tributaria. Seguir combatiendo la litigiosidad laboral, y en paralelo te diría que hay que pensar una reforma laboral, disminuir la burocracia y también pensar un poco la reforma previsional. Esos 4 puntos son muy importantes, digamos. Como te decía, ¿no? Digamos, no podés vivir tanto tiempo gastando más de lo que te ingresa. Argentina lo viene haciendo hace mucho tiempo ya y tiene una presión tributaria récord. Entonces, acá vos lo que necesitas es que el sector privado pueda contratar gente. Yo hablo mucho con los empresarios pymes y muchos de ellos me dicen, mira, 2 preocupaciones grandes tengo. Una es la cantidad de impuestos que tengo que pagar. Es decir, ya no sé cómo hacer. Hay empresas que pagan hasta 20 impuestos por mes. El mes tiene 20 días hábiles. ¿Qué quiere decir eso? Que estás pagando en promedio un impuesto por día. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cabeza del empresario está pensando en cómo pagar impuestos y no en cómo generar riqueza, no cómo generar trabajo, porque tiene que lidiar con la burocracia, con el pago de impuestos. Entonces, ahí tienes uno de los principales problemas que tiene los pymes de hoy. Y la otra es la litigiosidad laboral. Es decir, si vos agarrás la cantidad de juicios que reciben las empresas por riesgo de trabajo, no por despido, solo por riesgo de trabajo, entre el 2003 y el 2017 crecieron a una velocidad que te da calambre. En el 2003 se iniciaron en ese año 3.000 juicios por riesgo de trabajo. En el 2017 creo que cerramos en 160.000, una cuestión así. Entonces, cuando encima comparás esa evolución con la que fue la evolución de damnificados, lo que ves es que la cantidad de juicios acompaña a los damnificados hasta el 2007. Eso tiene lógica. Pero después los damnificados quedaron horizontales e incluso cayeron y los juicios subieron. Bueno, esa es la famosa industria del juicio. Entonces, ¿qué genera esto? Que el empresario, aparte de que tiene que pagar una cantidad de impuestos que es enorme, no va a querer contratar gente porque tiene una alta probabilidad de que le hagan juicio y que si le hacen juicio encima 100% lo pierde. Es decir, hoy para el trabajador es más negocio hacer un juicio que trabajar. Ese es el problema. Entonces, cuando vos te pones en la cabeza del emprendedor, del empresario pyme, dice, mirá, yo, aparte tenés el problema de la ley laboral, ¿no? Decís, yo contrato a alguien y si esa persona no me funciona y no la puedo despedir, o ni siquiera despedir, no la puedo reubicar, no me sirve. Entonces, yo no puedo deshacer mi error. Entonces, si yo no puedo deshacer mi error, directamente no lo encaro. Entonces, ¿en qué se transforma esto? Directamente no contrato gente. Esto es como que te diga, si vos vas a ver un partido de fútbol y sabés que a la salida te va a estar esperando la barra brava rival, directamente no vas a ir a la cancha porque sabés que a la salida que no vas a poder salir. Es instintivo, vos no entrás donde sabés que no podés salir. Con el mercado laboral hoy pasa esto. Si vos agarrás desde el 2011 a la fecha las contrataciones del sector privado, te vas a encontrar también con una línea horizontal, con oscilaciones, pero en la tendencia una línea horizontal. Es decir, el sector privado no crece. Entonces, como el sector privado no crece, tenemos que empezar a crear puestos en el sector público o la gente se va a la informalidad y por eso llegamos a los famosos 8 millones de personas que tienen que pagar cheques a 20 millones que reciben un cheque del Estado y eso es lo que vuelve a Argentina inviable. 8 tienen que sostener a 20. Cuando esa proporción en el 2003 era 7-7. Claro. Bueno, mirá, una pregunta algo relativo a una pregunta que hizo uno de los chicos que veo. Estábamos diciendo, el gobierno no parece estar dispuesto a hacer las reformas y los cambios que son necesarios, sino que eventualmente van a surgir por la fuerza, digamos, por la realidad de los hechos. ¿Vos creés que una medida, por ejemplo, como se podría ser la dolarización, en el contexto que estamos, sería una herramienta que pueda ayudar en algo o complicaría todo más? Eso es todo un debate, la dolarización. Yo voy a dar mi opinión ahora, pero es un tema que no es sencillo. Lo primero que me gustaría decir es que uno en este debate encuentra gente muy valiosa parada a favor de la dolarización y en contra.
Y gente muy inteligente de los dos lados. ¿Y por qué no es una cuestión sencilla? A ver, está claro que si vos dolarizás, pero en definitiva, porque hay déficit fiscal y entonces tenemos que monetizar ese déficit. Y dolarizar no necesariamente te lleva a ser más ordenado con las cuentas. Podría ocurrir que sí, pero también podría ocurrir que no. Y si ocurre que no, entonces lo que va a terminar pasando es que vos te terminás endeudando más. Y cuando te terminás endeudando más, podés incrementar las probabilidades de default. Que hay que pensar que una dolarización porque no queda otra. Entonces, si esto va a terminar en una dolarización porque no queda otra, el problema va a ser mucho más grave que no dolarizar. Entonces hay una cuestión. Ahí alcancé a ver un comentario que se me cortaba un poco el audio. No sé si es necesario que repita alguna parte. Sí, se cortó un poco el audio. No sé si podés hacer, a ver, un pequeño resumen de lo último. Sí, a ver, con el tema lo resumo un poco, con el tema de la dolarización, lo que decía es que, bueno, primero que hay gente valiosa de los dos lados y que no hay duda de que una dolarización soluciona los problemas de inflación. Eso no lo discute nadie, ni los que están a favor ni los que están en contra. ¿Cuál es el riesgo para los que están en contra? Que si vos dolarizás, pero no solucionás tus problemas de déficit, entonces lo que vas a tener es una crisis de deuda mucho más grande, porque empezás a depender de la deuda. Entonces, te endeudás mucho más de lo que tuvieras endeudado originalmente, porque en un escenario de no dolarización, parte lo financiás emitiendo y parte lo financiás con deuda. Entonces, si vos vas a dejar de emitir, vas a solucionar la inflación, pero vas a endeudarte mucho más si no haces la tarea. Puede forzarte a hacer la tarea, pero no es algo que esté garantizado. Y si no haces la tarea, entonces te vas a endeudar mucho más y la magnitud del default es mucho más grande. Porque también se podría decir, bueno, si dolarizamos, por lo menos dejamos de lado uno de los dos males. Tenemos el problema de deuda, el problema de inflación, por lo menos eliminamos uno. Y es cierto, pero también es cierto que el otro problema cobra una mayor magnitud. No es que queda en la misma magnitud. Entonces, ahí es donde hay que pensar bien en los costos y beneficios y el debate. Entonces, puede forzarte a hacer las tareas, puede ser, pero si no lo haces, por ahí te metes en un problema bastante grande también. Sí, perfecto. Claro. Bueno, cosa ahora con el tema, los países, Estados Unidos, los países europeos, Japón, también están tratando de un poco a resolver el tema de la pandemia emitiendo. Están emitiendo Estados Unidos, los países europeos, Japón. Hablando un poco de la economía del mundo, ¿qué efecto puede generar estas superemisiones que están haciendo los países desarrollados? Bueno, a ver, perdón, perdón, hay que toser así. Un poco lo que mencionábamos al principio, ¿no? Tenés tres tipos de países, ¿no? Los desarrollados, los emergentes que tienen economías equilibradas y Argentina, si querés. O sea, emergentes que no tienen economías equilibradas. Vos me estás básicamente preguntando qué pasaría con el primer grupo de países, los que son desarrollados, que están emitiendo. Y bueno, la realidad es que tienen una espalda mucho más grande para emitir y no tener consecuencias tan grandes. Es decir, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la verdad que la demanda de dólar es una demanda mundial, entonces tiene la ventaja de contar con una espalda grande y de poder emitir sin tener consecuencias inflacionarias muy graves, porque el mundo demanda dólares. O sea, las transacciones, muchas se hacen en dólares.
Entonces, eso es una ventaja. Europa en menor medida puede tenerlo con el euro, es decir, tienen mucha mayor espalda para poder adoptar una medida así. Entonces, después habíamos visto que los países emergentes con economías ordenadas no podían por ahí hacer esto porque iban a tener inflación, pero sí podían tomar deuda. Bueno, volviendo entonces a los países desarrollados que por ahí pueden adoptar estas medidas, claramente igual después se genera un problema y eso lo veníamos viendo, es decir, Estados Unidos venía con el famoso quantitative easing, que es esta emisión monetaria, ¿no? El incremento de la hoja de balance de la Reserva Federal, es decir, emitir mucho dinero, que esto se incrementó sobre todo después de la crisis subprime. Pero acá hay un diferencial. La crisis del 2008 fue bancaria, entonces la emisión monetaria fue a los bancos, no quedó circulando en la economía, no fue al consumo en su mayoría, quedó en los bancos, era porque solventar bancos que estaban ilíquidos, que les faltaba dinero para que no quiebren, entonces como fue una crisis bancaria, fueron dólares que más que al andar de la economía fueron al sistema bancario. Esto es distinto, ahora estamos emitiendo bueno, nosotros no, Estados Unidos está emitiendo una tonelada de dólares en tiempo récord, mucho más rápido que lo que hizo antes, pero sí es dinero que va a ir a la economía. Entonces los efectos en lo que puede ser inflación es distinto si quedan los bancos que si queda en la economía. Y ahí tenés una diferencia que te puede gestar un problema menor, inflacionario también en Estados Unidos, ¿no? Que puede hacer que tenga alguna inflación más creciente. Pero el problema más grave, más que la inflación, es que puede generar burbujas, y eso es lo que se vio, ¿no? Digamos, las burbujas están fuertemente correlacionadas con las emisiones monetarias masivas, es decir, se van generando burbujas porque se va generando liquidez, y vimos cómo las bolsas iban creciendo, y la verdad que antes de que aparezca la pandemia, por lo menos desde la Fundación lo que veníamos diciendo es, en el 2021 puede romperse esa burbuja y haber alguna especie de crisis a nivel mundial. Bueno, lo que hizo la pandemia de alguna manera es explotar esa burbuja antes. El agregado de la crisis que tiene el coronavirus es que te pincha una burbuja, que ahora está rebotando. Y lo que no sabemos es si va a tomar el comportamiento de lo que fue la crisis del 30, que volvió a caer, o si, bueno, ya rebota y empieza a salir y no fue tan grave. Y básicamente creo que esto va a depender de si va a haber un rebrote del coronavirus o no. Ahí te cambia la película totalmente. Perfecto. Bueno, Iván, mira, ya más o menos cumplimos el tiempo que habíamos acordado. Te pediría si tenés, digamos, alguna reflexión final sobre la cuestión que vos puedas ver económica argentina. Bueno, a ver, es un momento donde me parece que el trabajo se vuelve muy valioso, digamos, hoy en día no está claro quién va a mantener su trabajo, no, sobre todo si la cuarentena sigue, que está dando unos golpes económicos fenomenales. Los datos de marzo, que solo tuvimos 10 días de cuarentena, ya te muestran unos datos que asustan a nivel económico. Es decir, la construcción cayó un 50% interanual en marzo, por ejemplo, y tuvimos 2/3 del mes trabajando. Y así hay otros indicadores, por ahí no tan fuertes con esa caída, pero que ya te van mostrando que abril va a ser fuerte la caída, y mayo estamos en ese camino. Entonces el primer consejo que diría es aquel que tiene un trabajo lo tiene que cuidar como oro. Es decir, si acá hubiera un camarógrafo, lo que le diría es que sea el mejor camarógrafo del mundo, porque no sabemos en qué puede terminar si el gobierno se encapricha en priorizar exclusivamente la salud, que repito, es importante, pero tampoco se puede desatender tanto la economía, sobre todo en un país como Argentina que venía ya tan débil. Esto es la unidad, salud y economía. Así como hay un comité de expertos de salud, tiene que haber un comité de expertos de economía, y eso se está descuidando. Entonces es un momento para ser cautos y bueno, y esperar. Y en cuanto a la variable que más se mira acá, que es el tipo de cambio, ya algo les adelanté. Esta película se vivió 5 veces y terminó siempre igual. Acuérdense que el tipo de cambio baila al compás del paralelo. Tarde o temprano vamos a ir ahí. Bueno, Iván, en cualquier momento se nos termina el tiempo. Te agradezco mucho. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus conceptos
Y quiero quiero agregarme yo, digamos, al mensaje que te mandó Alejandro Bongiovanni, felicitándote por el Adam Smith que tenés allá atrás. Ah, buenísimo. Sí, sí, para inspirarme un poquito. Bueno, Un muchísimas saludo a gracias, Alejandro muy de paso. amable. Bueno, gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego, suerte. Saludos a todos.